Hola, buenas noches, mi nombre es Rocío Vargas, pertenezco a la Iglesia Metodista Pentecostal Filial Barrio San Benito y bueno, hoy te doy la bienvenida a esta nueva sección, este programa que se llama Martes con M de Misiones. Este programa inició con el objetivo de poder traer conciencia de esto que somos parte de todos, que son las misiones, y también hablar sobre lo que es la gran comisión, de ir y hacer discípulos. El Señor nos mandó a esta gran tarea, que es ir y predicar el Evangelio por todo el mundo, porque Él murió para que todos seamos salvos por medio de la fe. Entonces, todos los martes, a partir de hoy, vamos a hablar sobre lo que son las misiones y sobre aquellas personas que renuncian a su vida habitual para ir a lugares donde el Evangelio no es conocido ni es predicado con la libertad que nosotros tenemos. También vamos a escuchar testimonios de personas, misioneros en campo, también de personas que profesan la fe en lugares restringidos, es decir, personas que sufren persecución a causa de su fe. Así que bueno, espero que disfrutes cada martes y puedas aprender más. Incluso puedas sentir el dolor con aquellos que sufren. Dios también nos manda a reír con los que ríen y sufrir con los que sufren y llorar con los que lloran. Así que bueno, espero que cada día podamos aprender juntos un poco más sobre las misiones, sobre la gran comisión y podamos incluir también esto en nuestras oraciones. Hoy van a estar con nosotros nuestro hermano Héctor Escaparotela y nuestra hermana Adriana Torea, que son un matrimonio que han estado sirviendo en las misiones y van a contar parte de su testimonio sobre su tarea en Senegal y en los lugares donde ellos pudieron servir como misioneros. Y espero que sea de mucha edificación. Así que bueno, espero que lo disfrutes. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, por lo menos buenas noches en este momento que grabamos este video. Gracias a la posibilidad que nos da la Iglesia Metodista Pentecostal del barrio San Benito de que podamos charlar con ustedes de algo que nos apasiona. Ella es Adriana, yo soy Héctor, tenemos 41 años de casados, casi 42, y somos jóvenes misioneros. Hemos aprendido mucho sobre el tema de la importancia de la barba blanca o el cabello blanco, en el caso de Adriana disimulado, relacionado con las misiones y la importancia que tiene en otros ámbitos. La Iglesia Metodista Pentecostal nos está abriendo la posibilidad de que tengamos una charla relacionada con este tema, el tema de las misiones, el tema de las misiones cristianas. Y sabemos que es un enorme desafío porque la Iglesia no tiene en nuestro país una tradición misionera y que estén pensando en discutir, hablar, charlar, capacitarse, formarse sobre temas de misiones ya es un enorme progreso en lo que creemos que es la voluntad de Dios, que es ir y llevar discípulos levantar discípulos, construir discípulos de Cristo hasta lo último de la tierra. Así que bueno, nosotros queremos aportar un poco de nuestra experiencia, de nuestra capacitación, de lo que hemos vivido y también motivar. Tenemos la esperanza con Adriana de que a través de una charla como esta, nuestra o de otros grupos o de otras personas, pero relacionadas con el tema de misiones, se puedan levantar de la Iglesia Metodista Pentecostal Argentina también personas con vocación misionera, que no es algo que depende de el entusiasmo que podamos tener. Hay un llamado. Cuando la persona tiene el corazón abierto, la mente abierta y el espíritu abierto a obedecer a Dios, hay un llamado. ¿Quién irá? Como le dijo Dios a Isaías, y que uno pueda levantar la mano y decir, envíame a mí. Bueno, ¿querés presentarte, Ari, para que la gente nos conozca un poco más? Bueno, mi nombre es Adriana, soy la esposa de Héctor, y en realidad el llamado misionero lo recibió Héctor, no lo recibí yo. Y esto es muy importante de poder entenderlo porque cuando Héctor recibe su llamado misionero, pasa mucho tiempo hasta que se puede llevar adelante como él lo había recibido. Y en el caso mío, yo iba como
esposa acompañante. Es decir, así me sentía. El llamado lo tenía él y yo simplemente lo acompañaba. Sin embargo, Dios tenía otros planes, muy distintos, muy distintos. Y yo que pensé que iba solamente de acompañante porque el llamado lo tenía él, Dios se encargó de moverme el piso y de marcarme que él tenía otros planes conmigo. Así que cuando estamos hablando de misiones, estamos hablando del trato de Dios con nosotros. Es decir, el trato de Dios con nosotros. Y una iniciativa que es de Él. Esto es importante, ¿no? Porque de pronto alguien tiene ganas de conocer el mundo y dice, yo quiero ser misionero para ir a conocer lugares extraños, culturas distintas, países que uno ni tiene idea, y no es una iniciativa que dependa de hombres. La iniciativa depende de Dios. El tema es que si la iniciativa no es de Dios, fracasa. Fracasa por más preparación que se tenga, por más capacitación, por más idiomas que se manejen, fracasa. No, además, no solo si es la intención de Dios, sino si es en el tiempo de Dios, que eso también es importante. En el caso nuestro, cuando se da el llamado, se da en un culto que Héctor asiste, en el cual se presenta una mujer misionera que impactó tremendamente lo que dijo en la vida de Héctor. Tal es así que esa señora estuvo varios días acá en la ciudad y Héctor quería que yo la conociera, quería que esa mujer viniera a casa. Y bueno, así hicimos, le invitamos a que viniera a casa y junto con ella vino un grupo importante de gente que había estado compartiendo. Y esta señora pudo explicar que ella estaba haciendo un trabajo misionero en Senegal, en África, y bueno, y estaba preparando un viaje para el año siguiente y estaba de alguna manera haciendo los anuncios previos para ver quiénes tenían ese llamado. Y la respuesta fue muy fuerte porque, o sea, yo puedo dar testimonio que a partir de ese día hasta la fecha que pudimos viajar, que fueron muchos años después, Héctor no paró de tener sueños, no paró de imaginarse el viaje, no paró, fue una cosa que realmente lo marcó a fuego. Pero Dios tenía otros planes, ya les digo, porque inicialmente se originó y se preparó un viaje para que él se fuera a África. Son muchas cosas que hay que hablar. Lo que podemos hacer hoy con Adriana es ir abriendo puertitas, marcando tildes, hablando de cosas que si a quienes nos están recibiendo y a la iglesia anfitriona que recibe esta charla les parece bien, podemos organizarlo de una forma más formal, podemos trabajarlo, inclusive hemos pensado con Adriana mostrarles algunos PowerPoint, empezar a trabajar y a formar y a hablar del tema, Lo que está diciendo Adriana sucedió en el año 2007. Estaba yo participando de una iglesia aquí en la ciudad de Río Gallegos. Nunca hasta ese momento, jamás había cruzado por mi mente pensar en misiones cristianas. Habíamos trabajado en otros ministerios, habíamos trabajado en ministerio carcelario, habíamos trabajado con enfermos, pero no habíamos jamás pensado en una actividad misionera transcultural y mucho menos en un país como Senegal, que es 95% musulmán. Y entonces vino ese llamado, esta mujer de Comodoro Rivadavia que venía a contar su experiencia misionera, desplegó su experiencia, se presentó, vino muy simpáticamente, como acostumbran los misioneros transculturales, vestida con su atavío africano, y yo estaba sentado allí en cuarta fila
y me quebré. Y me quebré porque era la mano de Dios, el dedo de Dios tocando y diciendo: Héctor, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Claro, yo llegué a casa y llegué conmovido y estuve 2 semanas llorando porque era algo que no tenía que ver con Héctor, tenía que ver con el Señor, con nuestro Dios que estaba moviendo en esa dirección. Es importante, uno de los temas que tenemos para compartirles, no creo que lleguemos hoy, es, claro, ustedes pueden decir, esto es algo que tiene que ver con Adriana y con Héctor. Ellos son misioneros. Y no es así. No. Lo que hace Dios es sensibilizarnos con la necesidad, sensibilizarnos con un proyecto de asistencia integral en el lugar donde vamos más tarde a servir. Prepararnos en esa dirección. Y es una tarea que tiene que ver con toda la iglesia. Jesús se despide cuando sube al cielo y anuncia la tarea a sus discípulos y a través de ellos a toda la iglesia de todos los tiempos. Así que, sí. Pero hay una cuestión que a mí me gustaría parar acá, porque cuando uno habla de misión o de misionero, siempre piensa en lo transcultural, ¿no? Es decir, una persona que va a vivir a otra cultura, a otra sociedad con otras costumbres. Y nosotros descubrimos, porque fue al revés, no es que primero nos formamos y después nos tocó ir, sino que primero nos tocó hacer experiencias misioneras y luego formarnos. Entonces, cuando hablamos de misioneros, hablamos de personas que tienen, o sea, vamos a ver como 3 conceptos. Un concepto es el de tiempo, otro concepto es el de territorio y otro concepto tiene que ver con las acciones. Cuando hablamos de tiempo, hay misioneros que hacen viajes de corto tiempo. Hay misioneros que hacen viajes o misiones de mediano tiempo. Van, cumplen con un proyecto y vuelven. Por ejemplo, puede ser que una misión instalada en Afganistán esté necesitando albañiles. Y entonces se levantan misioneros que con su oficio van a cumplir un proyecto. Siempre para que se levante una actividad misionera debe haber la elaboración cuidadosa, meticulosa de un proyecto, una actividad orada. Y entonces, por ejemplo, viajan 3 personas, 3 hermanos cristianos con oficio de albañil a cumplir ese determinado proyecto, que, como dice Adriana, puede durar, por ejemplo, 6 meses, o 8 meses, o 2 meses. Y acá me interrumpiste para explicar Sí. el último tiempo, Sí. que es el que se llama de tiempo completo, que es cuando el misionero con su familia se instala en ese lugar y desarrolla, seguramente plantando iglesias. Entonces, el primer punto a tener en cuenta que cuando uno habla de misiones, hay misiones de corto, de mediano o de largo plazo, pero son misiones igual. Hay misiones que se diferencian por el territorio donde se dan. Si nosotros aquí en Argentina quisiéramos ir a hacer un trabajo misionero, como de repente en nuestra comunidad hicieron el año pasado, en la comunidad Esperanza, que es una comunidad muy pequeña, es un trabajo misionero, pero donde no hay cambios culturales. En el caso nuestro, en el 2012 fuimos a Catamarca e hicimos trabajo misionero, es decir, asistimos a una comunidad, asistimos a un matrimonio misionero por una determinada cantidad de tiempo
para cumplimentar con una determinada tarea. Entonces, el primer punto es determinar o delimitar la cantidad de tiempo. O sea que hay oportunidades de corto, mediano y largo plazo. Hay oportunidades para hacer en la propia región, o sea, en los lugares donde no hay demasiado cambio cultural. Pero también hay lo que llamamos espacios transculturales, que es donde uno va a una cultura que es totalmente diferente, ¿sí? Donde tiene que hacer una adecuación porque lo natural que trae no sirve, no es bien recibido. Y la última, que es quizás la menos conocida, que es lo que se llama la misión urbana, que es la misión en el propio lugar de donde uno es oriundo. Es decir, la misión urbana es la misión que uno puede realizar en su propio territorio, en su propio lugar, asistiendo a pastores, asistiendo a comunidades o haciendo un trabajo de tipo evangelístico. Por eso, el tercer punto tiene que ver con las acciones. ¿Qué tipo de acción puede llevar adelante un misionero? Héctor mencionaba el de un trabajo de albañil. Me acuerdo de esos misioneros que conocimos que se dedicaban en Afganistán a hacer pozos de agua. Entonces, esta gente se fue allá y a través de su trabajo secular, es decir, iban contratados para hacer una tarea secular, llevaban la tarea implícita de ser misioneros, con la idea de poder en algún momento hacer plantación de iglesias. Hay otros, que es en la categoría que estamos nosotros, que somos, digamos, de los que hacemos acciones de asistencia, de acompañamiento a misioneros de Estado. Otra vez, ¿no? Escuchen ustedes a Adriana y hay que terminar siempre haciendo centro en lo mismo. ¿Qué es lo que determina que alguien vaya a cumplir su oficio? ¿Qué es lo que determina que alguien vaya a, como en el caso nuestro, a Catamarca y Tucumán, o a Senegal, o a la selva de Brasil, o a Río Gallegos? Posiblemente ustedes conozcan a la pastora Silvia Colarte. Silvia Colarte con su esposo, en el año 2001 o 2002, vinieron de Río Grande a hacer trabajo de misión urbana en Río Gallegos. Tenemos apasionantes charlas con ellos grabadas en video sobre la tarea que ellos vinieron a hacer a Río Gallegos. Y para mí en ese momento fue una sorpresa. ¿Cómo? De Río Grande vienen a hacer misión a Río Gallegos. Ahora, ¿qué determina que una persona vaya a Afganistán, a Tucumán o Jujuy o el Cerro, el Chaco, o Salta o Río Grande o Neuquén? Hay una iglesia de Piedra Buena, que no es de la misión metodista pentecostal argentina, que todos los años hacen una experiencia de 2 meses con gente en equipos de la iglesia trabajando en Neuquén con las comunidades mapuches que hay allí. Ahora, ¿qué determina? ¿Por qué? Y porque es mi vocación, porque yo soy técnico en electrónica y voy a laburar en electrónica, o Adrián es docente y va a laburar de docente. Entonces, yo soy misionero, ¿a dónde podría ir? No nos equivoquemos pensando que es una elección nuestra. Siempre la iniciativa es de Dios. Siempre la iniciativa es de Dios. Él muestra la necesidad, Él muestra qué se puede hacer para asistir a esa comunidad, y Él levanta personas enfocadas en esa dirección.
Te volví a interrumpir. Yo tengo que interrumpir, yo interrumpo siempre. Por eso es muy importante comprender que para ser misionero, me acuerdo de unos chicos que me decían, ¿dónde estudiamos para ser misioneros? Y nosotros les contábamos que hemos descubierto misioneros de todo tipo, color y tamaño. Es decir, lo que más se busca no es una persona que se ponga la Biblia abajo del brazo y tenga ganas de ponerse a predicar. En las misiones hace falta, hoy más que nunca, tener un oficio, saber hacer algo. Sobre todo aquellos lugares más complejos para ingresar, no se puede ingresar como misionero. Hay que ingresar si es, en general las visas turísticas son de 3 meses, pero ya pasados los 3 meses, uno tiene que acreditar una formación, un trabajo, una profesión, porque si no, no es bien recibido. Entonces, a los jóvenes que nos preguntaban, nosotros los alentamos a fórmense, estudien, tengan una carrera, tengan una profesión, sepan hacer algo, porque si no, no les va a servir de nada. Y el Señor los va a llamar para cosas de lo más extrañas que ustedes imaginan. A nosotros nos ha pasado hacer cosas que las teníamos en nuestro bagaje de que las sabíamos hacer, pero nunca nos imaginábamos que las íbamos a tener que hacer en semejantes contextos, o sea, en lugares que realmente eran, y en esos lugares había que sacar y había que tener una cantidad de herramientas increíbles. Por eso, para formarse como misionero, hay que tener la formación básica que tiene que tener cualquier cristiano, no es que haga falta tener algo súper especial, pero sí es necesario tener una claridad de cuáles son los dones que tenemos. A nosotros nos pasó que en todos los lugares que fuimos tuvimos que sacar de la galera, conejos de la galera. El Señor nos mostraba que había cosas que nosotros sabíamos hacer y que las teníamos guardadas y olvidadas. Y en ese momento las hacíamos. Y teniendo los años que tenemos de casado, nos reíamos los dos porque hacíamos cosas que nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a tener que hacer. Pero sí es muy importante esto de comprender que el misionero no es solamente el transcultural, que el trabajo de misión es un trabajo de hacer discípulos, y a veces ese hacer discípulos es en la esquina, que no es un trabajo evangelístico, exclusivamente. Es decir, el trabajo misionero es otro tipo de trabajo. Preparación intelectual. Terminar con la escuela secundaria, formarse, tener un oficio, tener una vocación. Preparación cristiana, una formación teológica básica, si es posible un bachillerato ministerial en algún seminario o de alguna forma que dé esa formación teológica básica, y preparación para ministerial, y formación específicamente orientada a misiones, lo que se llama misionología, formación específicamente orientada a misiones. Además, y esto fue lo que a Dios le llevó 5 años con nosotros, sabiendo que íbamos a terminar haciendo nuestra actividad más fuerte en un contexto africano, musulmán, nos preparó también en esa dirección, porque de pronto nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestra cultura, y nuestros idiomas no se llevaban bien con el lugar donde íbamos a servir. Pero yo sé inglés. Un momento, no, allí no se habla inglés. Allí no se habla, cada grupo étnico habla su propia lengua.
Les vamos a contar si los pastores de la iglesia y el grupo misionero nos dan la posibilidad de hacerlo. Les vamos a contar en algún momento la formación en idioma. Pero de pronto el principio es una necesidad. Necesitamos que vengan para esta tarea. Entonces Dios prepara a la gente en esa dirección. No quiero dejar pasar algo que ustedes saben. Hay un libro para aquellos que tengan interés en temas de misiones, de un pastor argentino que se llama Roberts, y los libros se llaman Conciencia Misionera 1 y 2. Yo tuve el privilegio de conocer personalmente y agradecerle a este pastor por la enorme tarea que hizo a través de eso. Tito Roberts. Sí, señor. Y el pastor Roberts escribió en Conciencia Misionera algo que hoy en día se habla mucho y que también tenemos que desarrollar. Para que haya gente trabajando en el campo misionero, hace falta gente que se comprometa a orar por misiones, a orar por aquellos que van a ir y a orar por las misiones. Sensibilidad de aquellos que tienen ministerio de intercesión, sensibilidad por la iglesia perseguida, por los que son desplazados de sus países por cuestiones políticas, los refugiados, por sensibilidad y comprometerse. Yo voy a orar por China, yo voy a orar por Italia, yo voy a orar por Inglaterra. Esto también es otro tema para hablar, pero Europa es una fuente enorme de misión. Hay países como Francia, España, Alemania, Inglaterra, que tienen 40% o 50% ya de población musulmana. Hay lugares, hay municipios en Alemania que se ha impuesto la Sharia, porque hay un intendente que es musulmán en Alemania, que es la cuna del cristianismo protestante. Y entonces hay que prepararse para eso, hay que moverse en esa dirección. Hay que moverse siendo que es el Señor. Ahora, si van una Adriana y un Héctor a Alemania, o a Inglaterra, o a España, o a Francia, o a donde sea, sin un sostén de oración, de compromiso de oración, les aseguramos que va a ser un fracaso completo. Un fracaso. Estando nosotros en una aldea en Senegal en el año 2011, a 100 kilómetros del desierto de Sahara, en una ventana, en una habitación pequeña sin vidrios, el viento del desierto soplaba con arena, nosotros cubiertos con un mosquitero para los bichos, y con 39 grados de temperatura a las 11:30 de la noche. Adriana dice: siento que alguien está orando por las misiones, alguien está orando por nosotros. Después, cuando volvimos a Río Gallegos, nos enteramos que había un pastor en Río Gallegos que era levantado por el Señor de madrugada a orar por nosotros. Se siente, se puede apreciar. Se nos acaba el tiempo. La tercera pata es gente que se comprometa económicamente. Gente que va al campo, gente que se compromete en oración, gente que se compromete a ofrendar. Individuos e iglesias que se comprometen a ofrendar para las misiones. Y entonces se va construyendo todo el edificio de la actividad misionera de acuerdo a cómo sea. Bueno, estamos muy jugados con el tiempo, no queremos dilatarlo mucho más. ¿Querés, Ari, hacer un cierre? Sí, me acuerdo otro pastor que dice que a las misiones todos podemos ir,
con nuestras rodillas, con nuestros aportes económicos o con nuestras manos para ir a trabajar. Pero y sí es muy importante esto de reconocer, porque esto me gustaría decirlo, lo que más aprendí de las misiones, nos tocó ir a lugares muy distintos, pero sobre todo lugares donde la gente no podía tener la libertad y el acceso que tenemos nosotros. En Catamarca hemos conocido gente que tenía que cruzar el río para poder ir a su culto, y tenían que llegar con las manos acá arriba con la ropa y cruzar un río helado para poder acceder a un culto. Mujeres que caminaban solas kilómetros en la noche, cruzando también montones de ríos, 4 o 5 veces cruzaban y tenían que sacarse la ropa para cruzar el río. Y nosotros acá a veces no vamos porque tenemos pereza o hay mucho viento. Mujeres, yo he conocido mujeres que no podían hablar de su amor a Cristo abiertamente, porque no solo iban a ser excomulgadas de su familia, sino les iban a sacar los hijos. Y tenían que manifestar su fe en clandestinidad absoluta, porque en esos lugares el peso del hombre y del hombre musulmán era tremendo. Así que reconocer la libertad que nosotros tenemos, poder tener una Biblia y abrirla las veces que queremos. Hay lugares que la Biblia se comparte y se comparte entre muchos, y para poder leerla necesitan hacer malabarismos. Entonces, esto nos parece importante, que sepamos que acá es fácil ser cristiano. A pesar de que sabemos lo difícil que es fácil ser cristianos. Y si no somos cristianos porque no queremos, porque ya el Señor nos mostró y tenemos el acceso y tenemos la posibilidad. Pero sepan que hay lugares que todavía no conocen al Señor. Hemos conocido misioneros que tardan 4 días en llegar a una aldea que por ahí es de 15 personas en la selva peruana. Y llegan y están con esas 15 personas porque tienen que aprender la lengua para poder hacerles la traducción, para poder llevarle a esa gente la Biblia en unos aparatos, porque en esos lugares no hay luz. Entonces, con unos aparatos para que ellos puedan escuchar. Y uno ve, hay comunidades, ¿no? Serían como empresas misioneras, no me sale el... Claro, fíjese. Es un mundo que como cristianos desconocemos. Hemos conocido gente que trabaja en misión cristiana traduciendo, su tarea es traducir al idioma local. Bueno, ¿qué les pareció todo esto? ¿Les interesa? ¿Les parece que puede servir? Miren que hay mucho para contarles, porque esto es la vocación de nuestra vida, pero además sentimos que es la vocación de la iglesia. Los invitamos a contarnos a través de los pastores y de la comunidad de la Iglesia Metodista Pentecostal San Benito, a contarnos qué les interesa, qué temas quisieran hablar, y que podamos seguir, si Dios lo permite y los pastores lo permiten, que podamos seguir hablando sobre misiones. Dios les bendiga mucho, Dios toque sus corazones y Dios invite a que podamos volver a encontrarnos. Chao, gracias. ¡Wow! ¡Qué hermoso testimonio!, ¿cierto? Escuchar sobre historias de personas que deciden negarse a sí mismas, tomar la cruz y seguir las pisadas de nuestro Maestro, del Señor. Espero que te hayan servido mucho y oremos por cada uno de estos misioneros que, como te digo, deciden negarse a sí mismos, a sus comodidades, y deciden caminar como caminó Jesucristo y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Así que bueno, nos vemos el próximo martes en Martes con M de Misiones.